Al hablar de Porfirio Díaz, se abre un extenso abanico de controversias. Por un lado, es visto como un dictador que, después de ser elegido en algunas ocasiones, llegó a autoproclamarse como presidente. Su gobierno se caracterizó por la falta de libertades públicas, la pobreza de la mayor parte de la población y la represión salvaje que sufrieron indígenas y opositores políticos. Por otro lado, algunos lo ven como el hombre que incentivó el progreso de México. Independientemente de la visión que se tenga acerca de este personaje de la historia mexicana, es innegable que el país obtuvo modernización y desarrollo gracias a él. Sus 31 años de mandato se caracterizaron por el modernismo que llegó a México. En ese lapso, la nación azteca pasó de ser un territorio endeudado y de poco interés para Estados Unidos, países europeos y asiáticos, a ser uno de los estados latinoamericanos con mayor desarrollo industrial y cultural. Veamos con atención qué fue lo bueno que hizo Porfirio Díaz por México. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Destacada carrera militar y defensa de la soberanía. Porfirio Díaz no solo fue un político, sino un destacado jefe militar cuya participación fue crucial para la soberanía de México. Lideró la defensa contra la Segunda Intervención Francesa. Este conflicto bélico se desarrolló entre 1862 y 1867. Díaz era un jefe militar clave e impidió el paso de los franceses desde México hacia Veracruz. Victorias clave, con la ayuda de los 4.000 soldados a su cargo, participó y fue instrumental en la Batalla de Puebla 1862, la Batalla de Miahuatlán 1866 y la Batalla de la Carbonera 1866. Además, en 1867, estuvo al mando de la Brigada Díaz e impidió el refuerzo de las tropas francesas en Querétaro. Aseguró la independencia. Con cada batalla, Díaz logró que México concretara su independencia y soberanía, sin contar con su participación anterior en otros dos importantes conflictos, la guerra contra Estados Unidos y la guerra civil. 2. Cambio de enfoque, del militarismo al progreso civil. Pese a haber sido un destacado militar, Porfirio Díaz se diferenció en muchos aspectos de sus antecesores. Visión civil sobre militar. Los gobiernos anteriores se habían centrado en fortalecer sus ejércitos, con una administración de Estado enfocada en lo militar. Díaz cambió ese paradigma. Enfoque en obras y ciudadanos. En su segundo periodo, específicamente en 1884, su ángulo político se centró en el aspecto civil, en los ciudadanos y en los avances a través de la construcción de obras. Desarrollo industrial. Pese a que algunas ciudades y clases sociales se vieron más beneficiadas, es innegable que el desarrollo industrial de México comenzó con el gobierno de Díaz. Moral e intelectualidad. La moral y la intelectualidad ciudadana fueron parte de su objetivo, por lo que la educación basada en valores civiles y morales tuvo gran relevancia. 3. Impulso a la inversión extranjera y la economía. El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por allanar el camino de la inversión extranjera, lo cual fue vital para la reactivación económica del país. Negociaciones estratégicas. Las invasiones y guerras civiles del siglo XIX impidieron que los recursos mexicanos se aprovecharan al máximo. El porfiriato efectuó negociaciones con gobiernos y empresas de otros países, lo que impulsó la producción agrícola y reactivó el comercio. Fuentes de trabajo. Las inversiones extranjeras generaron importantes fuentes de trabajo e impulsaron el crecimiento de las ciudades. Incentivos para inversionistas. Díaz brindó muchas facilidades y ventajas a inversionistas extranjeros, atrayendo a compañías de Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Sectores beneficiados. Invirtieron en la industria textil, construcción de vías ferroviarias, puertos, minería, petróleo, electricidad y modernas formas de comunicación. El costo social y el aporte innegable. Aunque los beneficios no llegaron a la población más vulnerable, campesinos, artesanos, indígenas, etc., la inversión extranjera promovida por Díaz dejó a México innegables aportes que son valorados hasta hoy. 4. Construcción de vías ferroviarias y modernización del transporte. El desarrollo de una vasta red ferroviaria es quizás el legado de infraestructura más notable del porfiriato. Expansión masiva. En 1876, cuando Díaz asumió la presidencia, México contaba con solo 800 kilómetros de vías ferroviarias.
Díaz invirtió fuertemente en su construcción. Importancia estratégica. Díaz entendía la importancia de estas vías para el desarrollo de un mercado interno y la relevancia que tendrían para el comercio internacional con Estados Unidos y países europeos. Crecimiento. Las empresas extranjeras, estadounidenses, francesas y británicas, construyeron muchas de estas vías. Para 1911, al final de su mandato, México contaba con más de 20.000 kilómetros de vías ferroviarias. Nacionalización parcial. En 1908, creó el organismo descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, logrando que el Estado mexicano tuviera un 58% de participación en el control de las vías para 1909. Todo esto contribuyó enormemente a la industrialización y el desarrollo del país. 5. Recuperación financiera y confianza internacional. Díaz recibió un Estado en quiebra con una deuda externa abrumadora y comercio e industria escasos. Sus medidas transformaron la imagen financiera de México. Exportador de materias primas, las industrias de minería, agricultura y ganadería se vieron beneficiadas. México se convirtió en un exportador de materias primas como enequén, palo de tinte, azúcar, algodón, café y petróleo, además de recursos mineros y metalúrgicos. Pago de deudas y superávit. Díaz estableció impuestos que no perjudicaron el comercio interno, lo que permitió pagar las deudas de sus antecesores y obtener nuevos préstamos para el desarrollo. Redujo gastos e incrementó ingresos, logrando un superávit de 2 millones de pesos. Banco Nacional de México. Fusionó el Banco Mercantil Mexicano y el Banco Nacional México para crear el Banco Nacional de México, Banamex, en 1884, institución que manejaba la tesorería. Relaciones diplomáticas. Mejoró considerablemente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra, y el gobierno garantizaba las ganancias a los inversionistas. 6. Infraestructura de comunicación. Díaz construyó e implementó nuevas formas de comunicación, marcando la llegada de la revolución industrial de la comunicación a tierras mexicanas. Teléfonos y telégrafos. En 1877, México contaba con 7.136 redes telegráficas. Para 1911, al final del Porfiriato, tenía 23.654 kilómetros de vías telegráficas. Beneficio económico. Estas redes contribuyeron a la economía al permitir la comunicación entre los puertos mexicanos. Servicio postal. Gracias al cese de ataques de bandoleros, el sistema de correo volvió a funcionar sin inconvenientes. En 1900, estaban activas 1972 oficinas de correos. La sede principal fue el impresionante Palacio de Correos. 7. Obras arquitectónicas que embellecieron el país. La arquitectura mexicana se modernizó con el estilo de las construcciones europeas del siglo XIX, dejando obras que hoy son íconos nacionales. Palacio Postal, Correo Mayor inaugurado en 1907, con un costo de más de 2 millones de pesos. Sigue el modelo arquitectónico gótico veneciano, isabelino y plateresco. Hoy es un monumento artístico de la nación. Palacio de Bellas Artes. Díaz ordenó su construcción para conmemorar los 100 años de la independencia de México. Predominan los estilos Art Nouveau y Art Deco. Es una de las obras más emblemáticas de México. Monumento a la Revolución, se comenzó en 1906. Es una de las edificaciones mexicanas más lujosas y admiradas, con 14.000 metros cuadrados. El Ángel de la Independencia, mandado a realizar para homenajear a los héroes de la patria y exaltar el espíritu nacionalista. Fue inaugurado en 1910. Transformación del bosque de Chapultepec, lo convirtió en un parque urbano al estilo inglés para la alta sociedad. Hemiciclo a Juárez, se construyó para homenajear a Benito Juárez, a pesar de que Díaz se levantó en armas contra él previamente. Esto demuestra un reconocimiento a figuras históricas cruciales. Otras obras de relevancia incluyen el edificio Boquer, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, la Plaza Manuel Tolsá y la antigua aduana marítima de Tampico. 8. Impulso a la educación y creación de la UNAM. Díaz siguió el ideal de Benito Juárez de tener una sociedad formada que contribuyera con el desarrollo de la nación. Formación de maestros. Díaz fue el primero en crear una institución normalista para formar profesores con la perspectiva positivista.
Educación femenina, hizo posible la petición de Justo Sierra para que las mujeres pudieran educarse en la Escuela Nacional Preparatoria. Secretaría de Educación, en 1905, fue creada la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se ocuparía de la educación en todos sus niveles en todo el territorio mexicano, incluyendo bibliotecas, museos y teatros. Creación de la Universidad Nacional, en 1910, promovió la ley para la creación de la Universidad Nacional de México, idea del político y escritor Justo Sierra. Esta institución unificó escuelas de ingeniería, medicina y jurisprudencia. Fue inaugurada en 1910 y hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esto significó que las ciencias se nacionalizaron y el saber se democratizó. 9. Restablecimiento de la libertad de culto. Las leyes de reforma y la Guerra de los 3 años hicieron que la Iglesia Católica perdiera poder en México tras la promulgación de la Constitución de 1857. Acercamiento, la Guerra de los Religiosos, iniciada en 1873, terminó cuando Díaz tomó la presidencia en 1876. Su acercamiento a la Iglesia comenzó en 1880. Amistad personal. La amistad de Díaz con el sacerdote Eulogio Gillot hizo que cesaran las diferencias entre la Iglesia y el Estado liberal. Gillot ofició la boda de Díaz con Carmen Romero Rubio en 1881. Recuperación de poder. La Iglesia recuperó libertad y poder. Incrementó el número de diócesis, arquidiócesis y propiedades, hospitales y escuelas. Los jesuitas pudieron regresar a México. Díaz, aunque se proclamaba católico, apostólico y romano, no cedió a toda petición y se negó a firmar un concordato con el Vaticano. En conclusión, el gobierno de Porfirio Díaz, aunque no fue totalmente justo con indígenas, campesinos y personas de bajos recursos, logró el cese de muchos conflictos internos y externos y dejó a México importantes obras de desarrollo que hoy son íconos nacionales y admiradas en el contexto mundial. Es algo que la historia nunca podrá negar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de lo bueno que hizo Porfirio Díaz por México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción.